voy a explicar esto en español y voy a compartir la pantalla porque tengo una presentación que les quiero mostrar y un poco la información de esta presentación gira en torno a este tema, ¿no? El rol de los chatbots, como nos compartía Ludmila, y las narrativas sintéticas, pero especialmente en la disputa por la percepción de la información. O sea, creo que todo este tema alrededor de FIMI, de operaciones de influencia, operaciones de información. El principal objetivo que tienen estas operaciones, que tienen estos actores, es precisamente tener un impacto en la percepción que nosotros tenemos sobre la información, sobre los eventos, sobre temas clave o sensibles, como por ejemplo el conflicto entre Israel e Irán, que fue ahora en junio de 2025. Cualquier acción o cualquier agenda que estos actores traten de insertar, el objetivo principal es cambiar nuestra percepción sobre ello. Y yo estaba escuchando cuando me uní ahorita al panel, que hablaba José Suárez sobre cómo la inteligencia artificial también reconfigura un poco temas de desinformación. Esto se debe mucho quizá a los temas relacionados a cómo los modelos de lenguaje han sido entrenados, pero al final son un catalizador, ¿no? De este tipo de elementos. La investigación que les quiero presentar, ¿me pueden confirmar si sí estaban avanzando las slides? ¿Sí están? Sí, te está Ah, avanzando perfecto. genial. Es esta presentación esta investigación sobre el rol que tuvo Grok en X especialmente cuando se lleva a cabo este fin de semana escalamiento entre Israel e Irán a través de estos eventos, estos conflictos, y cómo los usuarios comenzaron a hacer uso de Grok simplemente para verificación de información. Esto sí lo voy a conectar un poco a cómo los actores comienzan también a tomar ventaja, a explotar este tipo de modelos para propósitos de propaganda que está relacionado todo este tema de interferencia extranjera y manipulación de la información, porque en gran parte lo que los usuarios estaban tratando de verificar en estas conversaciones eran videos generados por inteligencia artificial y muchas veces en narrativas que provenían de cuentas pro Irán que se habían suscrito al blue check, al premium de X para tener ¿sabes?, de la palomita azul, y realmente no eran cuentas oficiales, eran simplemente cuentas que trataban de respaldar narrativas alrededor de Irán, pero que los usuarios, pues más allá de lograr verificar esa información, muchas veces quedaban más confundidos y sobre todo porque Grok amplificaba mucho esas confusiones. Prácticamente la investigación digamos, una oración corta es prácticamente detectar o analizar el rendimiento que tuvo Grok como herramienta de verificación de información en X durante esas fases del conflicto. En puntos temas, realmente los usuarios preguntaban sobre bajas civiles, ataques militares, armas nucleares, el programa nuclear de Irán y el supuesto desarrollo de misiles hipersónicos por parte de Irán, pero se encontraban una serie de verificaciones contradictorias y con frecuencia muy inexactas, sobre todo cuando los usuarios preguntaban sobre ciertos formatos, videos, imágenes que habían sido creados por inteligencia artificial. Y muchas veces Grok pues no tenía las respuestas correctas alrededor de ese tipo de formatos, muchas dificultades para distinguir entre imágenes reales y falsas, y la intervención o la aparición de community notes en los posts fue muy relevante porque eso le permitía a Grok tratar como de reivindicarse un poco de sus respuestas, pero aún así lograba tener muchas falencias. El otro tema importante es que Grok basaba sus conclusiones en reportes en tiempo real, por ejemplo, de medios como CBS, Newsweek, CNN, y a pesar de que basaba su información en estos reportes, como que se confundía más y al final el hecho de tratar de manejar información más fiable, al final también era muy incompleta y la transformación de esa información pues derivaba también en interpretaciones equívocas. Cuando analizamos todos los posts, que analizamos más de 100,000 posts relacionados a esta interacción entre usuarios y Grok, más del 50% de ellos eran prácticamente relacionados a verificar información. O sea, prácticamente los usuarios, todo se originaba en un tweet, por ejemplo, un claim, una especie de statement acá, que contenía una imagen, un video, por ejemplo, como este, y todos los usuarios comenzaban a preguntar, oye, ¿esto es verdad? ¿Esto es verídico? ¿Esto es cierto? Y Grok entonces entraba. Grok es todas estas como recuadros rojos que comienza a interactuar con el usuario para dar
su validez o su verificación sobre ese tipo de contenido. Y entonces teníamos imágenes o contenidos como este, ¿no? Una supuesta explosión que había ocurrido en Tel Aviv, generado por inteligencia artificial, o sea, todas estas imágenes están construidas con algún modelo de generación de video y las preguntas o digamos o respuestas de Gro pues muchas veces tendían a decir que sí podría ser verídico lo que estaba ocurriendo, muchas veces precisamente por los reportes a los que tiene acceso en tiempo real. Y yo resalto aquí el tema de Community Notes, que es precisamente el valor que pueden tener este tipo de agregaciones por parte de los propios usuarios en esta información, porque dado que el patrón de acceso a la información con los chatbots desplegados, digamos, en tiempo real en plataformas como X, se vuelve interesante que tengan acceso por lo menos a algo mucho más fiable y esto permitía que corrigiera un poco sus respuestas. Este es otro ejemplo de un aeropuerto supuestamente devastado por algún misil y de nuevo aparecían las community notes. Y esta es una gráfica que muestra un poco ese patrón. Esta línea morada que ustedes ven es como la estimación en cuando ingresa la community note y antes de ese momento todos los posts o respuestas que generaba Grok eran decir que no podía verificar ese contenido porque no tenía más información o verificarlo pero de manera correcta, que serían como los puntitos negros. Y en algunos casos los azules, especialmente los verdes después de la línea morada, son verificaciones diciendo que se trataba de un video generado por inteligencia artificial o que era un video manipulado por algún motor, por alguna ingeniería. Entonces eso permitía rectificar mucho los patrones de respuesta del modelo. Y algo que también es muy importante entender, digamos, en este tipo de narrativas, es que aunque siempre todo se origina con un tweet original donde los usuarios comienzan a, a, ¿sabes? Como a etiquetar a Grok o a responder a Grok para que esto genere una respuesta, muchas veces hay paralelos en la conversación que comienzan a tomar otros caminos súper interesantes y entonces aquí se vuelve muy importante entender precisamente el rol que tiene este tipo de tecnologías en cómo están moldeando las conversaciones en tiempo real. Porque muchas veces el tweet, por ejemplo, este que está relevante acá, ya a lo mejor la información es muy distinta al original, pero ahora los usuarios comienzan a interactuar con este otro para ahora tratar de verificar la información de una línea o de un árbol de información que se origina a raíz de un tweet original, ¿no? Volviendo un poco al tema de la manipulación de la información y manipulación de la percepción, aquí es donde quiero tocar un poco el rol que tienen estos chatbots, cómo están siendo llevados a producción. Y por ejemplo, en el caso de Grok, no sé si ustedes recientemente encontraron todas estas nociones alrededor de que Elon Musk lo iba a volver a refinar, iba a volver a generar como una nueva versión del modelo, muchas veces porque él conectaba o Elon Musk conecta el desempeño de este modelo con las fuentes que cita. O sea, si comienza a citar a X fuente o a cierto newsroom, a cierto medio de comunicación, entonces para Elon Musk quizá eso no es lo mejor. Entonces tiene que refinarlo para que llegue a otras fuentes de información que sean aceptadas por él. Entonces, este tipo de manipulación del chatbot, pues también implica o va a tener un impacto muy fuerte en esas conversaciones, o como también lo están haciendo otros actores, como es el caso de un bot pro-israelí para verificar contenido que ataca a Israel. Que luego ya eso ocurrió, que ese bot pro-israelí se les volteó y comenzó a generar temas más pro-Palestina, y eso derivado del contexto de información al que tiene acceso el chatbot en ese momento. Pero la parte interesante de toda la información que me remito a este tema de cómo los usuarios buscaban verificar información en el contexto del conflicto Israel-Irán en junio, fue haber encontrado también una red de cuentas pro Irán en X, que prácticamente su desempeño a través del 2025 era mínimo, y en el momento de este evento en junio, todo el nivel de tweets comienza a crecer mucho, pero teniendo muchísimo engagement también, o sea, muchísimas respuestas, muchísimos retweets, muchísimos likes. Y son cuentas que manejaban un formato muy parecido, digamos, en sus nombres, no eran cuentas oficiales del gobierno de Irán, pero sí tendían a generar contenido que buscaba precisamente tener un impacto en la percepción de ese conflicto y de ese escenario.
Muchas veces podíamos encontrar que gran parte de la información que estaban impulsando en X era a través de amplificación, era a través de retuitarse a unos a otros, de responderse unos a otros, y ese es como un patrón, un comportamiento muy preciso para generar más engagement, generar como más atracción a ese contenido de lo que realmente está teniendo, pero que por la coyuntura, de manera orgánica, alcanza también a tener una información relevante. Y parte del contenido que publicaban era precisamente exaltar un poco este poder militar, nuclear que puede tener Irán, memificar un poco el contenido, por ejemplo, como la primera imagen o el primer video, que aunque puede ser muy meme y que a lo mejor podamos entender que sí está siendo generado por inteligencia artificial, detrás hay una narrativa y detrás hay una intención, ¿no? Hay una agenda y el hecho de que sea caricaturesco, pues también tiene un impacto importante en cómo percibimos la información, especialmente en un momento sensible. Algo que estoy viendo en temas interesantes sobre las imágenes que se están llevando a cabo es, por ejemplo, el uso de estos como cámaras de seguridad, donde es mucho más difícil detectar si se trata o no de un video generado por inteligencia artificial, pero al final, cuando ya analizas, es creado por inteligencia artificial. Esta supuestamente es una de las prisiones en Irán donde tienen eh, presos políticos, y parte de la narrativa que se estaba implementando con este tipo de videos era tratar de exaltar o de impulsar cierta resistencia civil al interior de Irán durante esos ataques y durante ese conflicto. Esto llevándolo a cabo, digamos, en un video original de una cámara de seguridad, pero ya manipulado para generar supuestamente ese tipo de explosiones que podrían llevar a una interpretación sobre digamos, sobre la situación en Irán, pero especialmente en este escenario en específico, que es una prisión de presos políticos. Eh, y bueno, pues aparte estas son un poco las cuentas y con esto concluyo un poco porque sé que tenemos poco tiempo para cada intervención, es también mostrar, digamos, cuáles eran los principales temas que este tipo de cuentas estaban publicando y que están muchas veces relacionados a lo que una operación de influencia, especialmente en el contexto de manipular la información, tiende o que maneja uno de los principales patrones, es precisamente tratar de representar al enemigo con ciertas connotaciones, victimizar, tratar de agregar como elementos o ítems muy específicos relacionados a temas morales, religiosos, amplificación de la crisis, como hacerlo de manera urgente, como generando este tipo de etiquetas de breaking, urgent, como para generar más viralidad. Pero sobre todo me llamó mucho la atención que gran parte del contenido era este último, de repetición y de memificación, o sea, hacer este uso de imágenes más caricaturescas, llegar a la viralidad, pero que también acompañan una narrativa muy precisa de propaganda y de mostrar estas capacidades militares que pueden tener estos países, sobre todo en temas nucleares.